fuerte y prestos a mar. Olas y viento me azotan, mi alma destrozar. Mas la esperanza que abrigo me alienta en luchar aquí. Luces habrá en el puerto al recibirme a mí. Luz brillante brilla por mí, paso por el mar, hasta que llegue al fin, a poder se decorar, aunque gobiernan las causas de estrellas y la cruz está tempestad, luces del cielo me claman y guiándome aquella ciudad. Mi barco va manejado por... Buenas tardes a todos los cristianos y amigos que me escuchan a través de este medio de comunicación. A todos los cristianos, a las iglesias de Cristo en el mundo entero, Dios les bendiga grandemente. Y a todas las personas que no son cristianos, el Señor les bendiga grandemente también. La oportunidad que yo tengo para predicar la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios hasta ahorita ha sido este medio de comunicación, y yo lo uso para evangelizar y para dar un mensaje de fortaleza, de ánimo, de dirección a todos los cristianos según la palabra de Dios. Una persona y un cristiano, para identificar, ya que la Biblia dice que probemos a todos los espíritus si son de Dios, para no caer en el engaño. Porque si tú llegas a caer en el engaño, no creas que Dios te lo va a tomar como algo de que lo va a pasar por alto y te va a perdonar. Porque la misma Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los que engañan y sobre los que se dejan engañar. ¿Y por qué motivo o razón Dios se enoja? Dice Dios, porque pues yo les doy una Biblia a todo mundo, en todas partes del mundo, en todos los idiomas del mundo. Les ha hecho llegar Dios una Biblia en su idioma, gratuita, sin precio alguno. Ya si tú quieres comprar una Biblia que te cueste cierto precio en el mundo, ya es decisión tuya, ¿va? Pero déjame decirte que el mensaje, la Biblia, la verdad, tal y como es, está escrita en la Biblia, ¿va? En diferentes versiones, diferentes idiomas, en todas partes del mundo, ¿va? No hay persona que no se le haya hecho llegar una Biblia. Hasta en las cárceles llega el Evangelio de Dios, ¿va? De esta manera, tú y yo podemos ser engañados por otras cosas seculares, ¿va? De las cuales pues no importa, porque no somos Dios para saber quién miente o quién no miente, ¿va? Pero en lo espiritual no podemos ser engañados, ni nos debemos de dejar de engañar, porque para eso Dios cuida de la Biblia y la hace llegar a todos los cristianos y a todos los humanos en el mundo entero, ¿va? Por eso dice la Biblia, dice, llegará el día, dicen que todo el mundo... Hay un versículo que dice, llegará el día en que todo el mundo me conocerá. Lo que te quiere dar a entender ese versículo es que llegará el día en que todo el mundo tendrá el acceso a una Biblia. Llegará el día en que cualquiera en el mundo pueda abrir una Biblia, escudriñar las Sagradas Escrituras y entrar a la vida eterna, ¿va? De manera que tú y yo podemos ser engañados en cosas seculares en el mundo, eso no importa, ¿va? Aunque sí es doloroso cuando te engañan, ¿va? Sí es de tristeza, es agradable cuando alguien te miente. Dice, pero eso no importa, en lo secular no importa, pero en lo espiritual sí importa, porque si tú eres engañado en lo espiritual por Satanás, y que Satanás lo hace, o sea, Satanás anda por todo el mundo buscando cómo engañar a muchas personas, ¿va? Haciéndoles creer doctrinas falsas, mensajes falsas y palabras engañosas, ¿va? De manera que Dios dice, pues es que tú te dejaste engañar porque tenías la Biblia, ¿va? Dice, ahorita Dios quiere que todos procedamos a la salvación y al arrepentimiento. La misericordia de Cristo es que el hombre no sea engañado, sino que a él le llegue la salvación por medio de la verdad, ¿verdad? De manera que si tú te dejas engañar en este mundo, que te digo, estamos en una época difícil, en donde Satanás quiere agrandar más su reinado en todas partes del mundo. Es por eso que si tú sales a la calle, vas a ver muchos dragones, vas a ver muchos marca de la bestia 666, vas a ver muchas serpientes, gente que se está entregando a Satanás.
entre más gente haya en el mundo que se está entregando al diablo, quiere decir que el engaño va a crecer más y puede perjudicar a las iglesias de Cristo. Y una persona que permanece con la Biblia cerrada va a ser víctima de Satanás. Si van a estar confiando en que no, es que tenemos un predicador, y no, es que tiene muchos títulos, y no, es que se sabe la homilética del derecho y del revés, y si tú vas a estar así, vas a ser devorado por Satanás. Pero si tú eres una persona que como creo que eran los de Berea, que eres manso, noble, y te pones a investigar las Sagradas Escrituras para colaborar que tu predicador hable conforme al mensaje de salvación, entonces no vas a ser engañado por Satanás, ¿va? Déjame decirte que Pablo y yo, y Cristo y Dios y todos los profetas, y los verdaderos maestros y los verdaderos predicadores no nos enojamos, porque tú confirmes, pruebes que lo que hablamos es verdad mediante la Biblia. Porque nosotros hablamos la verdad que está escrita en la Biblia, ¿va? De manera que no hay temor. Si tú quieres colaborar con tu Biblia, que lo que yo hablo no son palabras mías, sino son palabras del Señor Jesucristo, ¿va? De manera que en esta oportunidad, me gustaría hablar sobre los tiempos de Cristo, ¿va? Mucha gente vive en el engaño, creyendo que todo lo que viene en la Biblia son mandamientos que el hombre debe de guardar, ¿va? Como por decir, algunos creen que todavía debemos guardar el sábado, que no se debe trabajar, que es pecado, ¿va? Bueno, eso es algo que Cristo ya lo eliminó. Todo lo que es mandamientos del Antiguo Testamento, por eso la Biblia está dividida en dos partes. Antiguo Testamento, que son todos los libros del Génesis son todos los libros desde Génesis hasta Malaquías, componen el Antiguo Testamento. Bueno, todas las ordenanzas y mandamientos que están escritos y forma de adorar a Dios en el Antiguo Testamento no son aceptables en los tiempos de Cristo. De Malaquías a Génesis es una manera muy diferente de adorar a Dios y son mandamientos muy diferentes. Todo eso ya pasó, ¿verdad? Todo eso está encerrado en pecado, ¿verdad? Si tú quieres guardar el sábado en los tiempos de Cristo, bueno, se te considera como pecado de parte de Dios, ¿verdad? Si tú quieres diezmar como diezmaban los israelitas, bueno, déjame decirte que se te considera como pecado, ¿va? Si tú quieres ofrendar basándote en el 10% o más del 10%, se te considera como pecado, porque son mandamientos del Antiguo Testamento, ¿va? Déjame decirte que Dios nunca ha sido cruel con su pueblo. Jamás ha impuesto cargas pesadas, ¿va? Ni difíciles de llevar. La Biblia lo dice, ¿va? Tenemos un mejor pacto, dijo Cristo, ¿va? Mi yugo, dice, es ligera y fácil mi carga, ¿va? Déjame decirte que el 10% que los israelitas daban en el Antiguo Testamento, déjame decirte que no era mucho. O sea, era una carga ligera que Dios le había puesto al pueblo de Israel, ¿va? Nomás que el pueblo de Israel eran tan ávaros que ni siquiera el 10% querían dar, ¿va? En ciertas ocasiones, ¿va? Y eso era porque ya se habían olvidado la ley de Dios. O sea, ya no querían ir al templo a dar el 10%, ¿va? Ya eran tan ávaros porque por eso Dios quitó las riquezas, porque se dio cuenta que el ser humano se enamoraba del dinero. O sea, el 10% era muy poquito. O sea, tú puedes darte cuenta del 100% al 10% es muy poquito. O sea, es poquita la carga que Dios impuso a su pueblo Israel, ¿va? Más aparte era cada año. O sea, no era nada, era cada año. Cada año tenían que diezmar el 10% de todas las cosas que ellos tenían, ¿va? O sea, y aparte de ellos tenían negocios que les producía fuentes de dinero, aparte del ganado, de los cuales ellos no tenían que diezmar, ¿va? Porque solamente tenían que diezmar una mínima cantidad que era el 10%, y cada año, de ganado, de semillas y de productos agrícolas, ¿va? Y de los animales, ¿va? Era todo lo que ellos tenían que diezmar, ¿va? De lo demás era totalmente ganancia suya, ¿va? Pero era tanta la avaricia de ellos que ni esa cantidad tan pequeña que Dios les impuso se les hacía una carga, porque ya eran ávaros, ¿va?
De manera que la ley de Dios continúa en el Nuevo Testamento, simplemente dice ofrenda. Lo que tú tengas propuesto en tu corazón, ¿verdad? Si tú no quieres ofrendar, entonces ya le estás robando a Dios. Pero lo que tú le ofrendes a Dios de corazón sincero, dice, para Dios es de agradecimiento, ¿verdad? Lo que te quiero dar a entender, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo sin excepción, todo de mandamientos, están completamente en pecado, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y hay ciertos mandamientos en el Antiguo Testamento que todavía están vigentes en el Nuevo Testamento, ¿va? Bueno, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que yo tengo que guardar? ¿Qué es lo que yo tengo que obedecer? Bueno, lo que yo tengo que obedecer como mandamientos es lo que está de Mateo en adelante vigente en la ley de Cristo, ¿va? Es muy diferente la manera de operar en los tiempos de Cristo al mundo antiguo, ¿va? Que antes de que viniera Cristo, ¿va? ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es saber qué significa la palabra Cristo, ¿va? O quién es Cristo. Primeramente, tenemos que saber qué es Cristo y qué es lo que Cristo hizo, ¿va? Bueno, una de las cosas, y tú puedes investigar, ¿va? Una de las cosas, por qué Cristo era el Mesías tan esperado por los israelitas, era porque ellos comprendían que el Cristo iba a ser un ser humano que iba a traer una unción, una diestra especial de parte de Dios con él para salvar al mundo, para salvar al pueblo de Dios. ¿Ah? Pero da cuenta que Sansón hizo grandes hazañas, como matar 1000 filisteos o hacer morir filisteos con la quijada de un burro. Dime tú quién puede hacer eso, nadie, ¿verdad? Mató a demasiados filisteos, ¿verdad? Mataba leones, ¿verdad? Con su propia fuerza, los despedazaba con la mano, ¿verdad? Bueno, eso lo hacía porque era una unción especial que él tenía por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios en los tiempos antiguos, ¿verdad? El rey David podía ganar grandes batallas, como matar a Goliat, como traer 200 propucios de los filisteos al rey Saúl, ¿va? Cosas que tú dices, oye, pues ¿cómo puedes hacer eso? ¿Va? Mataba muchísima gente en sus batallas, ¿va? Y la espada no llegaba a él, ¿va? O sea, era algo fuera de lo común, ¿va? De que las personas que los miraban decían, oye, necesitabas tener una unción especial para que tú pudieras hacer eso, ¿va? Elías, dice, también portaba esa unción especial de parte de Dios, ¿va? Con el poder que él tenía del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, dice que hacía descender fuego del cielo de manera que eliminó a escuadrones de 50 soldados que venían hacia él, ¿va? Por 3 años, dice y ciertos días, dice que hizo que el cielo en todo el mundo, dice, no hubiera ninguna sola gota de agua, ¿va? Y de manera que hasta, bueno, no recuerdo si en todo el mundo o en Israel, ¿va? Pero creo que afectó a todo el mundo, ¿va? Y después, dice, volvió a orar y hizo que el cielo volviera a dar su agua, ¿va? De manera que todos estos hombres tuvieron que tener una unción especial de parte de Dios para hacer esos grandes milagros, ¿va? Otro fue Moisés y Aarón, ¿va? Que con una unción especial que ellos traían por medio del Espíritu de Cristo, hicieron grandes señales y milagros a la vista de muchos seres humanos, ¿va? Asombrosos, ¿va? Que causaban temor, ¿va? Y causaban asombro, y así era como honraban y daban a conocer al Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, ¿va? Que es el Señor Jesucristo, ¿va? Y no se diga Eliseo, ¿va? Jeremías, ¿va? Muchos profetas, dice que Jonás, ¿va? Que con su poder, su unción especial, hicieron cosas asombrosas en el mundo, ¿va? De manera que cuando los judíos empezaban a estudiar las escrituras y empezaban a entender el Mesías y quién era el Cristo y quién era el Mesías, ellos se maravillaban.
Oh, pues imagínate David lo que hizo, siendo que tenía la unción del Espíritu Santo. Imagínate lo que hizo y nos quedamos asombrados. Imagínate Sansón lo que hizo y nos quedamos asombrados. Imagínate Gedeón lo que hizo y nos quedamos... Gedeón, que con un ejército de 300 personas, dice, que le dio frente a grandes ejércitos y los venció. Imagínate si ellos, que tuvieron la unción del Espíritu Santo, hicieron grandes cosas, ¿qué no va a ser el Mesías? Por eso el Mesías era tan esperado en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿va? En donde todo el mundo, dice, ya anhelaba con ansias la venida del Mesías, ¿va? De hecho se dice que los ladrones que estaban crucificados, esto no es algo bíblico, ¿va? Pero supuestamente hay historias que se cree y que suena lógico, ¿va? Que los ladrones que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo eran personas que estaban luchando, se le llamaban guerrilleros, que estaban luchando por restablecer el reino de Israel, ¿va? Estaban esperando al Mesías, pero lo estaban haciendo de una manera equivocada, ¿va? De manera que estas personas ya sabían que en cualquier momento se iba a presentar el Mesías, ¿va? Cada que Dios levanta un profeta se presenta, por eso es importante la presentación, ¿va? Cada que un mensajero se va a presentar, tiene que presentarse y tiene que colaborar con sus hechos, que es verdad lo que él hable y lo que él dice de acuerdo a la palabra de Dios, ¿va? De manera que en los tiempos de Cristo ya sabían ellos que ese era el tiempo en que tenía que aparecer el Mesías, ¿verdad? Cuenta que ellos nomás estaban esperando quién se va a declarar como el Mesías, ¿verdad? De manera que los guerrilleros, como ya sabían que estaban en los tiempos de Cristo, dicen que ellos empezaban a robar armamento, ¿verdad? Según dicen, se cree en historia, como se dice en cierta historia, ¿verdad? Que se narran según hechos en Israel, ¿verdad? De cómo los guerrilleros, dice que eran personas que le robaban armamento al ejército romano, ¿va? Que hacían guerrillas y iban y despojaban de las armas al ejército romano, ¿va? De manera que fueron descubiertos y fueron crucificados con el Señor Jesucristo, ¿va? Se cree, ¿va? Eso, ¿va? Lo que yo te quiero dar a entender es que la venida del Mesías era pero tan esperada en el mundo por los israelitas, porque todo el mundo se imaginaba. Imagínate el rey David lo que hizo. O sea, el rey David, ¿cuántas victorias no le dio el pueblo de Israel? Se llama el Mesías, va a hacer cosas mucho mejores, ¿verdad? Pero ellos estaban acostumbrados a guerra, a someter. Antes, el poder, antes en los tiempos que no eran de Cristo, antes de que viniera el Mesías, todo se definía por medio de pelea y de muerte. El que mataba a su enemigo, ese era vencedor. Todo se definía con guerra, todo. En el mundo antiguo todo era guerra, todo, o sea, absolutamente. Y los israelitas ya estaban acostumbrados a la guerra. O sea, ellos estaban acostumbrados a pelear, ¿va? De manera que ellos cuando se empiezan a imaginar al Mesías, no lo pudieron reconocer, dice, porque ellos esperaban a un guerrero que iba a derramar muchísima sangre, que iba a pelear como el rey David y que iba a ser inmensamente rico, poderoso, y que en la tierra todo el mundo iba a estar a sus pies, porque eso es lo que decía la Escritura, ¿va? Pero cuando Cristo se muestra como el Mesías y empieza a hacer cosas de acuerdo a la Biblia, pero empieza a hacer obras que iban en contra de los que los judíos pensaban y creían, dice, entonces ellos lo rechazan. Lo crucificaron porque lo tuvieron como un falso profeta, porque ellos esperaban a un matón como el rey David, ¿va? Ellos esperaban a un Sansón que despedazara a leones y que matara a filisteos, ¿va? Nunca se esperaban a un Dios misericordioso y un Dios de amor, ¿va? Ellos esperaban a una persona inmensamente rica, ¿va? Mas sin embargo Cristo les dijo, despójense de sus riquezas si quieren salvarse, ¿va? Entonces para los judíos dice, Cristo es un impostor, ¿va? Cristo es un falso profeta, ¿va? Cuando verdaderamente Cristo lo que les dijo, le digo, yo estoy cumpliendo todo lo que se dice de mí en las Escrituras, ¿va? Y no podían comprender ellos que Dios es amor, ¿va? Y como ellos no pudieron comprender la misericordia, que Dios es peligroso y que Dios es de temer cuando Dios está airado, ¿va? Y cuando Dios va a destruir una nación o cuando Dios va a destruir al mundo, ¿va? Es de temer porque lo hace y horrenda cosas caer en manos del Dios vivo, ¿va? Pero antes de que Dios llegue a ese punto, Él primero muestra su amor y su compasión. Siempre ha sido así Dios desde el principio del mundo. A Israel le decía, tú ves
a la ciudad que yo te voy a dar. Antes de que entres en guerra con una nación, porque en ese tiempo se permitía matar, ¿va? Se permitía pelear. Primero tú ofrécele la paz. No llegues peleando nomás porque sí, va. No, tú primero ofrécele la paz. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios siempre ha sido vencedor. Dios de Jehová de los ejércitos. Él siempre tiene la victoria, Él nunca pierde. Él siempre gana, va. Entonces, Dios no es un Dios abusivo. Dios iba a enfrentar una nación con el pueblo de Israel. Él ya sabía que iba a ganar. Si los israelitas andaban bien guardando sus estatutos, ¿va? Bueno, Él le decía, primero ofrécele la paz, porque era seguro que iban a ser vencidos, ¿va? Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que se salve, ¿va? Y Dios es un Dios de paz y de misericordia, siempre lo ha sido desde los primeros tiempos, ¿va? De manera que los israelitas, antes de entrar en batalla, primeramente le ofrecían la paz a la nación. Si la nación aceptaba la paz, entonces ellos pasaban como si nada, ¿va? Pero si ellos no querían la paz, entraban en guerra y entraban en pelea, ¿va? Y ya Dios les daba autoridad a los israelitas, ¿va? Bueno, el Mesías vino con la misma actitud. Primeramente el Mesías en tiempos de Cristo viene ofreciendo paz, amor y misericordia a todo el mundo, ¿va? De manera que cuando ya todas las cosas lleguen a su final, dice que va a ser bien horrenda el día final, el día que este mundo le llegue a su fin, ¿va? Y que Dios empiece a destruir a todos los enemigos de Dios, o los que no quieren obedecer el evangelio, ¿va? Pero mientras tanto este mundo cobra vida y todos tenemos vida y todos alcanzamos la misericordia y la salvación por medio de obedecer el evangelio, ¿va? El cual yo te lo recomiendo antes de que se te acabe tu fin y se me acabe mi fin, ¿va? El punto es ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el punto es que si tú pones atención, yo no puedo edificar a una iglesia conforme al Antiguo Testamento. Yo voy a edificar a una iglesia conforme al Nuevo Testamento. Porque si no, la voy a hacer caer en muchos pecados y la voy a hacer errar a la iglesia, ¿va? Déjame decirte una cosa, que el significado de Cristo, una de las cosas importantes es que de Cristo significa cambio, tiempo, que de aquí en adelante va a ser un cambio totalmente grande y totalmente diferente al tiempo antiguo, ¿va? No es lo mismo, el mundo no opera igual desde la antigüedad. En los tiempos de Moisés, la forma de operar el mundo no es la misma a la forma en la que hoy el mundo opera desde Cristo en adelante. De manera que uno de los significados de Cristo, aparte de que Él trae una unción de parte de Dios especial y que trae misericordia y que trae amor a este mundo, una de las cosas más importantes es que Él hace un cambio y lo hizo en todo el mundo. Desde que Cristo vino se acabaron las guerras. Sí siguen habiendo guerras en el mundo, ¿va? Pero no como antes. Antes era el pan de cada día las guerras. Donde había guerra por aquí, había guerra por allá, guerra por allá. Era el pan de cada día las guerras. Y ahorita, de repente, de vez en cuando se oye que hay una guerra. Pero no como antes, ¿va? Y eso todavía alcanzan a llegar a acuerdos y se acaba la guerra. Antes duraba mucho tiempo la guerra. Años y años que duraba la guerra, ¿va? Simple y sencillamente la guerra entre la gente de Saúl y la gente del rey David, y se duró bastantes años. Todavía se murió Saúl y todavía siguió la guerra. Una guerra civil, ¿va? Que había en el pueblo de Dios. Antes en la guerra era pan de cada día. Pero desde que Cristo apareció en el mundo, de ahí en adelante, dice, el mundo cambió, ¿va? Las guerras cesaron en gran manera y la Biblia lo dice, ¿va? Bueno, una de las cosas importantes es que desde que Cristo apareció en el mundo, la forma de operar el mundo es totalmente diferente al tiempo antiguo. Entonces yo no puedo edificar a la iglesia, yo no le puedo dar un mensaje a la iglesia como si estuviéramos viviendo en los tiempos antiguos. Yo le tengo que dar un mensaje a la iglesia de acuerdo a los tiempos de Cristo, de acuerdo a lo que la iglesia de Cristo va a padecer, va a sufrir o va a gozar o va a disfrutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero conducir sus mentes a la antigüedad, es como llevarlos al pecado, llevarlos a errar y llevarlos a que hagan y vivan de acuerdo a lo que Dios ya aborrece, que es la ley de Moisés, ¿verdad? No que la aborrece porque eso ya está bajo pecado y la Biblia lo dice, ¿verdad? De manera que yo
si yo te quiero edificar, te voy a edificar de acuerdo al Nuevo Testamento y no al Antiguo Testamento. Bueno, entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué entonces está escrito el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, la única razón por la cual Dios lo escribió es nada más para que nosotros miremos lo malo y no lo hagamos. El Antiguo Testamento, la única razón es para poder comprender el Nuevo Testamento, ¿eh? Sin someternos a la forma de vivir del Antiguo Testamento, ¿eh? El Antiguo Testamento únicamente se escribieron las malas acciones para que, como los desobedientes perecieron, nosotros no tengamos esa conducta de ellos, ¿verdad? De manera que yo te voy a decir una cosa. En el tiempo antiguo, si el pueblo de Dios guardaba la palabra de Dios y obedecía a los mandamientos de Dios, entonces no había nación que pudiera conquistar a Israel. Nadie se los podía llevar en cautiverio. Sus negocios prosperaban. Sus riquezas se multiplicaban. Eran inmensamente ricos, inmensamente poderosos. Dicen que Jerusalén era el centro de atracción y la envidia de todas las naciones que la rodeaban. Constantemente las naciones estaban buscando cómo tumbar a Jerusalén, cómo tumbar a Israel, porque dice la Biblia que era tan hermosa, tan poderosa, tan inteligente, tan protegida por Dios que nadie le podía hacer nada. Nadie. Pero siempre y cuando ellos guardaran la palabra de Dios. Pero si ellos no guardaban la palabra de Dios, empezaban a sufrir lepra, empezaban a sufrir enfermedades. Por eso tú, cuando Cristo empieza a hacer milagros, ellos le dicen, ¿por qué está así? ¿Por el pecado de su padre o por el pecado de su madre? Porque así era en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, si tú no guardabas la palabra de Dios, te enfermabas, te daba lepra, te expulsaban del pueblo de Dios. Naciones venían y conquistaban a Israel, destruían a Jerusalén, se la llevaban cautiva si no obedecían la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que hasta cuando tú empezabas a desobedecer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tu casa le empezaban a salir hongos, le empezaban a salir no sé cómo se le llama, ya se me olvidó cómo se le llama a la cosa verde que sale a veces en las paredes por causa de la humedad, como tipo lava, algo así, ¿verdad? Empezaban a aparecer en las paredes como tipo lava, esa verdosa, mojo, creo que se llama, algo así, ¿verdad? Entonces eso indicaba, iba el sacerdote y vigilaba la casa, ¿va? Es que está saliendo un mojo aquí, algo así se le llama, ¿va? O lava verde, va por aquí, va, y aquí hay unas manchas en la pared, y así va. Entonces el sacerdote se daba cuenta que los que vivían en esa casa estaban en pecado y que no estaban guardando la palabra de Dios. O sea, no fácilmente te burlabas de Dios en los tiempos antiguos, ¿va? O sea, bueno, si una persona le daba lepra, no corrían al doctor, no corrían al médico, iban y lo llevaban al sacerdote a ver si había en él una salvación o lo iban a matar, ¿va? O lo iban a sacar del pueblo y allá que muriera de hambre, que la enfermedad lo consumiera. Porque si tú estabas lleno de lepra, de úlceras, eso significaba que tú estabas pecando contra Dios, que algo malo estabas haciendo, y era como Dios mostraba que el hombre estaba en pecado, ¿va? De manera que los sacerdotes te examinaban cuando tenías una lepra, ¿va? Y miraban si la lepra tenía misericordia o ya estabas maldito para siempre, ¿va? De manera que ellos al revisar, no, pues fíjate que te tienes que estar tantos días afuera de Israel, ¿va? O afuera en tal terreno, ¿va? Y luego ya vienes, si en tantos días se cura la lepra, quiere decir que alcanzaste misericordia de Dios, vuelves a ser rehabilitado, vuelves a ser restaurado y reincorporado al pueblo santo de Dios, ¿va? De manera que lo que te quiero dar a entender es que en el Antiguo Testamento es muy diferente la vida del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso yo como cristiano y como siervo de Cristo, yo no te puedo edificar conforme al Antiguo Testamento. Yo te puedo agarrar ejemplos del Antiguo Testamento, tanto como hombres que fueron fieles, para que nosotros seamos fieles como ellos, tanto como ejemplos de hombres
que fueron infieles y sufrieron el castigo para que tú y yo no lo hagamos y no caigamos en esa condenación, ¿verdad? Por déjame decirte que es bien diferente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque una de las cosas de Cristo significa un cambio, que de aquí en adelante el tiempo va a ser diferente. De aquí en adelante las cosas cambian en todo el mundo. Por eso dice Cristo, ¿verdad? Que Él le quitó las llaves del imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Es decir, lo que te está dando a entender es que Él antes engañaba a todas las naciones y seguían puras mentiras, seguían puras fantasías, no conocían a Dios, y si alguno quería venir a Dios era bien difícil. Era bien difícil que se acercaran a Dios, dice, pero muchos alcanzaron misericordia, pero en su mayoría el mundo estaba perdido. El mundo estaba cegado porque tenía el conocimiento que Satanás les transmitía, que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Eso significa la llave. Cuando Cristo dice que le quitó la llave de la muerte, le está dando a entender Cristo que Él ya le da luz a todo el mundo y ya no nomás le da luz a Israel, ¿va? De manera que nosotros somos parte de los que antes estábamos bajo la ceguera de Satanás, bajo la llave que antes poseía Satanás, el cual todas las naciones, dice, estaban bajo la muerte. Imagínate cuánta gente no murió en el Antiguo Testamento y que fueron al infierno. Demasiada gente murió. Bueno, gracias a la misericordia de Cristo en todo el mundo, dice, se nos abrió la puerta de par en par para nosotros entrar a la vida eterna, que hoy el día se le conoce como el cristianismo, las iglesias de Cristo. Y déjame decirte que la iglesia de Cristo es la única iglesia en la que tú puedes hallar salvación. La vida es lo más hermoso y la salvación en Cristo es lo más hermoso. Y si tú quieres ser salvo, nada más puedes hallar salvación en la iglesia de Cristo, ¿va? Pero tampoco vengas con el pensamiento de que todas las iglesias están bien, ¿va? O sea, sí, de repente puede haber iglesias que no anden bien o que se hayan salido de la justicia, ¿va? Pero en sí, si tú quieres ser salvo, tienes que buscar una iglesia en donde se haga justicia, en donde sigan a Cristo y en donde se esfuercen por guardar los mandamientos de Dios, ¿va? Si quieres ser salvo, ¿va? Como dice la Escritura, si quieres, ¿va? El que quiera ser salvo lo va a hacer, ¿va? De manera que el punto es este. El punto es que en el Antiguo Testamento, el que guardaba la palabra de Dios le iba bien en el mundo. El que guardaba la palabra de Dios era próspero en riquezas. El que guardaba la palabra de Dios, sus enemigos no lo podían conquistar. Y el que guardaba la palabra de Dios, dice, las enfermedades no llegaban a él. Y el que guardaba la palabra de Dios, dice, podía vivir en el mundo riquísimamente, protegido por Dios, sin padecer ningún tipo de sufrimiento, pura alegría. Y más aparte, todavía si morían obedeciendo la ley de Moisés, todavía iban al paraíso, a seguir disfrutando eternamente de la vida, ¿va? Así era como se operaba en el Antiguo Testamento, ¿va? Pero había grandes consecuencias si tú desobedecías la palabra de Dios. Si tú desobedecías la palabra de Dios, tú eras llevado cautivo. Toda la nación se la llevaban cautiva, a toda la nación, ¿va? El templo era derribado. Tus hijos, el mismo pueblo de Israel, cuando desobedecía la palabra de Dios, se comían a sus propios hijos de hambre, porque Dios se había apartado de él. De manera que las ciudades vecinas, que todo el tiempo estaban al acecho de Jerusalén, pasaban por Jerusalén y se burlaban de Jerusalén. Mira cómo quedó la hermosa Jerusalén, la que daba consejos, la que era bien respetada, la que era temida cuando Dios estaba con ellos. Pero ahora los hemos vencido y mira cómo está en ruinas. O sea, sí, había grandes consecuencias si tú desobedecías la palabra de Dios, ¿va? Lo que yo te quiero dar a entender es que no creas que porque así se vivía en el Antiguo Testamento, no creas que es lo mismo en el Nuevo Testamento. Ahora todas las cosas cambiaron. Ya no es lo mismo la forma de vivir en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿eh? En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron por Cristo. Se establecieron nuevas reglas, nuevas órdenes celestiales que no pueden ser violadas ni quebrantadas, ¿verdad? De la cual, dice, en el Antiguo Testamento se dice que si tú no guardabas la palabra de Dios te ibas a ir en cautiverio. Era significado que tú no guardabas la palabra de Dios. Que si tú
tu casa tenía mojo o lama, significaba que tú estabas en pecado. Si estabas enfermo, significaba que estabas en pecado. Si tenías lepra, significaba que estabas en pecado. En los tiempos de Cristo no es lo mismo. Y si tú no eras llevado en cautividad, significaba que el pueblo estaba bien y que estaban guardando la ley de Dios. Y si tú eras próspero en riqueza, significaba que estabas bien y que obedecías los mandamientos de Dios. Y si tú estabas lleno de salud, significaba que estabas bien y que estabas lleno de salud. Si tus enemigos no te podían conquistar, significaba que estaban guardando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En Cristo cambian las cosas. En los tiempos de Cristo no es lo mismo. En Cristo es totalmente diferente. Ahora aquí ya cambiaron las cosas. Ahora aquí el que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, ahora ya es diferente. Ahora va a sufrir muerte, persecución, cautividad. Va a sufrir persecución. Le van a inventar males, le van a hacer la vida de cuadritos, lo van a hacer sufrir. Y las personas que sirven a Satanás no sufren en este mundo. Las personas que sirven a Satanás y que no quieren obedecer la palabra, viven de una manera cómoda, ricas, prósperas, sin que nadie los moleste, sin que nadie les haga la vida de cuadrito. Pero en Cristo ya no es lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si tú quieres obedecer la palabra de Dios, te van a llevar en cautiverio. Si tú quieres obedecer la piedad y andar bajo los mandamientos de Cristo, van a tratar de matarte. Si tú quieres obedecer y guardar los mandamientos de Dios, te van a hacer la vida de cuadritos. Si tú quieres guardar los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento, te van a afligir todos los días de tu vida. Y te van a perseguir. Y te van a molestar. Porque así es como está establecido de Cristo en adelante. Una manera muy diferente. En el Antiguo Testamento se llevaban cautivos a los que desobedecían la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se llevan cautivos a los que obedecen la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento matan y se llevan cautivos a los que guardan los mandamientos de Cristo. En el Antiguo Testamento era diferente. En el Antiguo Testamento se llevaban cautivos a los que no guardaban los mandamientos de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Es importante que tú aprendas a distinguir la manera de vivir en los tiempos de Cristo a la manera de vivir en los tiempos de Moisés. Es muy importante, porque luego después te vas a desanimar. Porque luego vas a venir a Cristo y vas a empezar a padecer persecución. Y luego te va a decir el hermano, no, hermano, es que fíjese que en el Antiguo Testamento a los que no obedecían la palabra de Dios se los llevaba cautivo. Y tú te la vas a creer. Ah, entonces si a mí me llevan cautivo, ¿quiere decir que no estoy bien con Dios? No. En Cristo se llevan cautivos a los que obedecen la palabra de Dios. Es muy diferente el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y luego después vienes a Cristo y vas a sufrir. Hermano, pues es que yo sufro mucho. No, hermana, pues fíjese que los reyes del Antiguo Testamento no obedecían la palabra de Dios y les iba mal. No, pues en Cristo es diferente. En Cristo, si tú quieres guardar los mandamientos de Dios, vas a sufrir. Te van a llevar en cautiverio. De hecho, la palabra dice que la forma de confirmar que Cristo está a tu lado es que te lleven en cautiverio. Es que te hagan la vida de cuadritos, que te hagan sufrir, que te estorben en todo. Eso quiere decir que Cristo está de tu lado, ¿eh? Según de Timoteo 3:12, para que no vayas a caer en el engaño, ¿eh? Y más que nada, para que no vayas a caer en el desánimo y te apartes de Dios. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dime tú, en el Antiguo Testamento, ¿dónde ves un versículo así? Tú dime, en el Antiguo Testamento, dime un versículo en el que diga esto. Segunda Timoteo 3,
capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que pertenecen a las iglesias de Cristo y que andan en justicia, guardando los mandamientos de Dios. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 13:10 para que veas que siempre tienes que estar bien atento. Que te estén aconsejando de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y no que te estén aconsejando de una manera engañosa. Porque déjame decirte que si ahorita estamos viviendo en los tiempos en que Satanás está apoderando de mucho terreno en el mundo, déjame decirte que el engaño está llegando incluso a las iglesias de Cristo. Y debemos andar con mucho cuidado. Que el mensaje de Dios, porque a veces hay predicadores que lanzan un mensaje, pero que en sus palabras llevan oculta opresión y llevan engaño y llevan oculta violencia, ¿va? Pero todos los que predicamos a Cristo y queremos cuidar de la iglesia de Dios y la queremos proteger del mal, le vamos a dar un mensaje de acuerdo a las escrituras, ¿va? No un mensaje falacioso que parece que es verdad, pero no está de acuerdo a la manera de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿va? De manera que tú no creas que si hoy en día te llevan cautivo, no creas tú que es por desobediente, no. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el que quiera vivir piadosamente parecerá cautividad, parecerá cárceles, muerte, persecución, hostigamiento. Lo van a tener bajo presión, lo van a querer desanimar, desalentar. Sus propios familiares lo van a traicionar. Los propios miembros de las iglesias de Cristo van a tratar de eliminarlo y de matarlo. Eso se vive cuando uno guarda la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi mensaje es para que si tú llegas a pasar un tipo de persecución en tu vida cristiana, no te apartes de Dios creyendo que estás mal. De hecho, cuando padecemos persecución, quiere decir que estamos más cerca de Cristo y que estamos guardando la palabra de Dios. Cuando nos quieran llevar cautivos, en Cristo significa que estamos guardando la palabra de Dios y que somos siervos de Dios. En el Antiguo Testamento significa desobediencia. En el Nuevo Testamento significa obediencia. Apocalipsis 13:10. Yo siempre mi intención en mi mensaje siempre es hablarte con claridad, con verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿va? Pero déjame decirte que hay predicadores y mensajeros de Dios que dice Cristo, parecen hermosos ante la gente, pero la verdad que están llenos de homicidios, injusticias, y muchas de las veces sus prédicas llevan engaño, llevan opresión y ocultan violencia. Porque dice la Biblia que Satanás en estos tiempos, dice, se disfraza de ángel de luz. Bueno, ¿cómo puedo darme cuenta yo si es un siervo de Dios o un siervo del diablo? Bueno, por la Biblia me voy a dar cuenta. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Cualquiera que mire un narco se da cuenta, se va a dar. Yo no tengo nada ni contra la policía ni contra los narcos, sino que mi deseo es que el policía venga a Cristo y se salve. Mi deseo es que el narco venga a Cristo y se salve. Y vivimos en un país en donde se vive mucho narco. Y que también hay mucho policía, mucho guardia civil, guardia nacional, fuerza civil, dice, que están en guerra con el narco, ¿va? Y hay una gran guerra, dice, que ya tiene años que se vive, mucha violencia, en donde muchos policías y militares son muertos y muchos narcotraficantes son muertos, ¿va? Bueno, yo como cristiano, mi deseo es que tanto como el narco cambie su manera de vivir, se arrepiente y alcance la salvación en Cristo, lo mismo para el policía o lo mismo para el militar, ¿va? Que también obedezca a Dios y venga a obedecer la palabra de Dios, ¿va? De manera que si alguien te dice a un niño ¿qué es un narco? El niño no necesita tener tanta inteligencia para saber que un narco es malo. Todos sabemos que un narco es malo. Todo el mundo, ¿va? Bueno, pero
en Cristo es difícil identificar a los malos obreros. Es difícil identificar a los siervos de Satanás. Dice, porque dentro de las iglesias de Cristo hay miembros, líderes, que trabajan para Satanás. Pero que es difícil de distinguirlo. ¿Por qué? Porque tú siempre estás con la Biblia cerrada. Nunca oras a Dios por pedir entendimiento. No te interesas por la vida. Y no tienes el valor, dice, de enfrentar las injusticias que se viven dentro del pueblo de Dios. Te quedas callado, no haces nada. Hablas puras cosas, vives un cristianismo superficial. No te quieres meter en lo profundo porque a veces da miedo, ¿va? O te pueden quitar la vida, ¿va? Dentro de las iglesias de Cristo, ¿va? O sea, déjame decirte que no crees que es fácil seguir la justicia y profundizar en la palabra de Dios. Porque hay diablos en las iglesias de Cristo que se dan cuenta. Este está despertando. Este trae la unción de Cristo. Este es siervo de Cristo, y te matan. Y te empiezan a atacar. Pero no creas que lo van a hacer como los narcos. No, olvídate, no lo van a hacer como los narcos. Son siervos de Satanás, que Satanás los tiene bien preparados para el engaño. Hacerte creer que son de Dios, pero realmente son malos obreros. Realmente andan en engaño, en mentira, y cuidan a diablos que están dentro de las iglesias de Cristo, ¿va? Porque entre ellos en lo oculto se juntan para hacer maldades sin que tú te des cuenta, ¿va? Bueno, pero está bien difícil de identificarlos, bien difícil, mientras tú tengas la Biblia cerrada. Pero el día que tú la abras y empieces a estudiarla, te vas a dar cuenta de quiénes son de Dios y quiénes son del diablo, ¿va? Y los que son del diablo te van a querer matar. Y dice que hablan tan bonito y tan suave que te engañan y te hacen creer que son de Dios cuando son del diablo. Por eso Cristo dice a los fariseos, dice, ustedes, dice, parecen hermosos, parecen justos ante la gente. En otro versículo dice, sepulcros blanqueados, pero por dentro dice, están totalmente muertos, ¿va? Bueno, ¿cómo Cristo se daba cuenta? Pues por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se daba cuenta. ¿Cómo hoy en día yo me puedo dar cuenta quién obra para Satanás y quién obra para Dios? Por la palabra de Dios me voy a dar cuenta. Dice, por sus frutos los vas a conocer, ¿va? Porque un árbol malo, dice, no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno, imposible que dé frutos malos, ¿va? Pero hay personas que se disfrazan de justicia, se disfrazan de luz, dice, pero realmente son unos auténticos diablos. Y allá andan varios en las iglesias de Cristo, ¿va? Engañando a muchos hermanos, ¿va? Haciéndoles errar y haciéndoles caer en pecado. Pero uno de los mandamientos de Cristo es que nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir con la cizaña. Dice, deja la cizaña y al trigo, dice, que crezcan juntos. Eso se encarga Dios, ¿va? Claro que ellos van a tratar de eliminarnos, porque ellos odian la luz, odian la verdad, ¿va? Les gusta mucho vivir en apariencia, que la gente los vea como justos, ¿va? Pero realmente, dice, son servidores de Satanás, ¿va? Si tú aprendes a identificarlos, es nada más para que no confíes en ellos y no les hagas caso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿va? Tampoco nos vamos a poner a pelear de que tú y que no, pues la palabra dice, deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Dice, tú pon atención en la palabra de Dios, obedécela y sígueme. Y déjalos, olvídalos. Llegará el día en que Dios les dé su pago, ¿va? Por su hipocresía, sus engaños y su apariencia de justicia. Apocalipsis 13:10. Hemos estado hablando de que no te hagan pensar que es lo mismo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el que obedecía la palabra de Dios le iba muy bien en la vida, no sufría, era próspero, no había enfermedad en él, nadie lo podía conquistar. No se iban en cautiverio si obedecían la palabra de Dios. En Cristo es diferente. En Cristo, si tú quieres obedecer la palabra de Dios, te pueden llevar en cautiverio posiblemente. Te pueden matar, te pueden llevar a la cárcel, te van a hacer la vida de cuadritos. De hecho, si tú estudias la vida de Pablo, del apóstol Pablo, dice que él padeció persecución desde que empezó creo que empezó a una edad joven, ¿verdad? Hasta su vejez, dice, fue perseguido a muerte. Inmediatamente, desde su primera predicación empezó a sufrir la muerte, ¿va? Y lo mataron hasta su vejez, dice, pero todo ese tiempo y se sufrió. Yo le tengo que mostrar. Y lo llevaron en cautiverio. Muchas veces se lo llevaron a cautiverio.
Muchas veces, y a muchos hermanos se los llevan en cautiverio. En Cristo Jesús es diferente al Antiguo Testamento. En Cristo Jesús, si tú quieres obedecer la palabra de Dios, te van a llevar en cautiverio. Te van a encerrar en la cárcel o me van a encerrar en la cárcel. Te van a matar y me van a matar. Vamos a vivir hasta el día que Dios quiera guardando la palabra de Dios, ¿va? Pero muchos andan fingidamente guardando la palabra de Dios, pero a la misma vez están obedeciendo las órdenes de Satanás para evitar la persecución, para evitar ser cautivos, para evitar ser muertos a espada. Andan en apariencia. Cuando las cosas están difíciles y peligrosas, prestan su servicio a Satanás. Pero cuando las cosas están fáciles, otra vez se consagran a Dios en lo fácil. A eso se le llama desleal y traidor, ¿va? Y se le puede considerar como un traidor, ¿va? De manera que en 2 Timoteo 3:12 acabamos de leer lo que te estoy diciendo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:9 dice de esta manera: si alguno quiere salvarse y alcanzar la salvación y vivir con Cristo, tiene que hacer esto. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nomás fíjate el gran contraste que hay en el tiempo antiguo en Moisés, en los tiempos de Cristo. Te lo digo que una de las cosas de Cristo, el Mesías, una de las cosas, de las características, y tú lo puedes investigar, es esto. Es que de aquí en adelante el tiempo en todo el mundo va a cambiar, porque Dios es el dueño del mundo. Una cosa que el mundo ya está maldito y próximo a desaparecer, y que Dios solamente quiere salvar a la humanidad. Dios ama a la humanidad, pero de este mundo ya Dios ya no lo quiere. Le va a llegar su fin y lo va a destruir, ¿va? Pero hay cuenta que como Cristo, este mundo subsiste por la palabra de Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera en el mundo. Cuando Él quiere, hace llover. Cuando Él quiere, para la lluvia. Cuando Él quiere, sopla viento. Cuando Él quiere, deja que sople el viento. Cuando Él quiere que haya dificultad, la hay. Cuando Él quiere quitar la dificultad, la hay. Y todo lo hace con un propósito. Cuando Él manda una epidemia mundial, la manda. Cuando Él la quiere quitar, la quita. Él hace lo que quiera con el mundo porque Él lo creó. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito y es bueno. Nada es de desecharse de parte de Dios. Ni aun lo malo podemos desecharlo de parte de Dios. De manera que Cristo significa que de aquí en adelante Cristo es Dios. Tiene una unción especial de Dios. Una de las cosas que significa Cristo es que de aquí en adelante el tiempo va a ser diferente. Marca la diferencia en el tiempo. Antes se vivía de otra manera, ahora se vive de esta manera. Cristo, pero le decían a Cristo, ¿por qué sanaste a ese hombre el sábado? Le dice Cristo, pues yo soy Señor del sábado. Dice, aprendan que Dios es Señor del sábado. ¿Qué te están dando a entender? Él hace lo que quiere, es el dueño. Pero en sí, Cristo nunca violó la ley de Moisés, sino que Él hizo lo bueno. Y hacer bien a una persona no es pecado, ¿eh? Pero una cosa sí te digo, lo que Cristo le estaba dando a entender cuando dijo que Él era el dueño del sábado, lo que le estaba dando a entender, voy a cambiar las cosas de aquí en adelante. Y una de las cosas por la cual crucificaron a Cristo, porque Cristo cambió todo el sistema mundial, una manera diferente de vivir en el mundo.
De manera que si tú te pones a pensar que Cristo significa una manera diferente de vivir en el Antiguo Testamento, quiere decir que hay una diferencia. Antes los hombres de Dios, si guardaban la palabra de Dios, dice, Dios los protegía y nadie nos podía conquistar. Pero si ellos desobedecían la palabra de Dios, eran llevados a cautiverio. Los egipcios los tenían en esclavitud por haber desobedecido la palabra de Dios. Los babilonios se los llevaron en cautividad por desobedecer la palabra de Dios. Y no recuerdo qué otra nación también se los llevó cautivos por causa de desobedecer la palabra de Dios. En aquel tiempo, si tú eras desobediente, te llevaban en cautiverio. En Cristo es totalmente diferente. Todos los que, según de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente de acuerdo a la ley de Cristo y se van a padecer persecución. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, de los fieles, de los que guardan la palabra de Dios. Pero cuántos hermanos cristianos que se enaltecen el día de hoy, que dicen a Cristo ser su Señor, no han cometido pecado por evitar la muerte y han desobedecido la palabra de Dios por evitar la muerte. En estos tiempos en los que estamos rodeados de opresores, de diablos, ¿cuántos por evitar la muerte, el maltrato, la persecución, se han unido a mis opresores aquí en Monterrey? Iglesias de Cristo. ¿Cuántos enemigos no estoy rodeado que intentan mi vida por causa de seguir yo la justicia? Y qué tristeza ver a hermanos de las iglesias de Cristo que se unen con mis opresores, los diablos, a quitarme la vida en engaños, en mentiras, en opresión, en manipulación, en falacia. De lo cual estamos en tiempos difíciles, como los tiempos de Jeremías, en donde Dios le advierte a Jeremías: cuídese cada uno de su hermano, porque todas las obras que hacen llevan engaño, llevan traición, llevan violencia, llevan muerte. Cuídese cada uno de su hermano, porque todo hermano está actuando con engaño. Porque no hay paciencia en ellos, porque no hay amor por el reino de los cielos, porque no cuidan a las iglesias de Cristo, porque ya no las edifican y las protegen del maligno. Para evitar la muerte, dice, participan en las obras infructuosas de las tinieblas, en la mentira. Para evitar ser llevados en cautiverio, engañan. Yo me hago esta pregunta: ¿por qué no predicas una predicación sobre este versículo? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué nunca has hecho una predicación sobre estos versículos? Sobre este versículo que se necesita mucho en estos tiempos. Pero ¿cómo si predicas en cosas que ya están envueltas en pecado? Que es la manera de vivir en el Antiguo Testamento, ¿va? Hermano, es que si los reyes desobedecían se los llevaban cautivos. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los que queremos guardar la palabra de Dios y los que queremos andar en justicia, nos van a querer llevar cautivos. Nos van a querer encerrar en la cárcel. Van a tratar de matarnos. Nos van a tender trampas de muerte. Nos van a traicionar. Así es como se viven en los tiempos de Cristo. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos, de los fieles, de los que guardan la palabra de Dios.
No creas que todos los que, dice Cristo, no creas que todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Dice, los que hacen justicia, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios como debe de ser. Jeremías 17:5. Ahorita yo veo, sufro una opresión, persecución, como muchos cristianos, ¿va? Y fíjate que viene de una mujer que se dice ser hermana, que antes se reunía en la iglesia de Cristo en Sierra Ventana y ahora vive en Estados Unidos, ¿va? Y está casada con un predicador. Bueno, se casó con un predicador para ella ocultar su maldad. Pues esa mujer sirve a Satanás, es mala. Bueno, de parte de ella y de su gente, sufro yo una opresión y persecución por causa de seguir yo la justicia. La empecé a sufrir desde que yo empecé a guardar los mandamientos de Dios. Me doy cuenta que por medio de la palabra es que yo paso esa persecución. Pero me doy cuenta en mi diario de vivir que muchos cristianos obedecen las órdenes de mis opresores. Míralo a los pies, predica esto, habla con miedo, habla fuerte. Según ellos van y le dicen qué tienen que decir cuando yo estoy presente. Y yo me doy cuenta cómo Satanás los tiene sometidos a sus órdenes, siendo del pueblo de Dios. Y cómo ellos dicen en el púlpito confiar en Dios y dicen que Dios está de su lado. Pero toda la confianza de ellos, cuando yo los veo obedecer, ponte esta ropa, ponte un chaleco, predica esto, predica el otro. Cuando yo los veo que están obedeciendo las órdenes de Satanás, quiere decir que su confianza no está puesta en Cristo, sino que está puesta en los hombres. De manera que yo te aconsejo que dejes de obedecer a esas personas, las cuales son la bestia y son el diablo, y te sometas a Cristo. Toda la confianza de ustedes está puesta en simples seres humanos. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Míralo a los pies, ponte un chaleco, di esto, di el otro. Dile que haga esto, dile que haga el otro. Así ha dicho Jehová, maldito los cristianos, o el varón, o predicador, o líder, o anciano, que confía en el hombre, de los cuales ahorita estamos rodeados en Monterrey, y los que estamos escuchando por medio de los medios, que no se callen, que todos los días están hable y hable, en celulares, en todo lo que sea, que todo lo que cause audición por medio de un aparato electrónico, los cuales son servidores de Satanás, y que muchos cristianos están confiando en ellos, y obedeciendo sus mandamientos, y sometidos a ellos. Así ha dicho Jehová, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Desde el momento que tú estás sometido a esas personas para hacerle opresión a un siervo de Dios, para conducirlo a la muerte con sus engaños, sus trampas, desde ese momento tú te apartas de Dios. Porque ¿qué concuerda Cristo con Belial? O la justicia con la injusticia. Y yo me pregunto, ¿por qué pones tu confianza en ellos siendo cristiano? Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón, dice, se aparta de Jehová, para no sufrir persecución. Es que después nos matan, es que después nos van a querer llevar en cautiverio, es que después nos van a hacer la vida de cuadrito. Pues déjame decirte que así es en Cristo. Pues déjame decirte que todos los cristianos tenemos que pasar por esas difíciles pruebas, pero que Dios no te va a meter a una prueba que tú no puedas vencer o que no la puedas soportar. Todas las pruebas de las cuales nos las tenemos que pasar en el mundo, todas, absolutamente todas las pruebas, dice, las tenemos que vencer por el poder de Cristo, ¿va? Y todo es posible en Cristo Jesús, ¿va? Pero a veces el diablo nos quiere intimidar. Te vamos a llevar cautivo, te vamos a matar, te vamos a correr, te vamos a dejar sin trabajo. Dice, pero todo el que quiera vivir piadosamente, dice, parecerá persecución, ¿no?
Las pruebas son para que nosotros nos fortalezcamos sin obedecer y ni someternos a las órdenes del diablo. Para eso son las pruebas. Para hallarnos genuinos en obediencia y no participar en injusticia, sino en la justicia, que es guardando la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a ver yo como mensajero de Cristo participando en obras engañosas, oprimiendo a un siervo de Dios? Nomás imagínate cómo me voy a ver yo. Va a decir Cristo, oye, pues ¿qué no sabes que yo no concuerdo con Belial? Y que concuerda la justicia con la injusticia. Si tú sabes que estás sufriendo opresión, ¿por qué te unes a sus opresores? ¿Cómo vas a querer vivir en el cielo en donde todo se hace, donde solamente se hace la justicia y no se hace la injusticia? Y tengan en cuenta que Cristo nos está observando. Cuán grande nube de testigos hay sobre nosotros, viendo a ver a quién hace caer el diablo. No, hermano, es que la Biblia dice que ya Satanás está apresado y que la cadena. Pues si estás bien sometido a Satanás, hombre, estás obedece las órdenes del diablo. No cuidas a la iglesia. Estás bajo las órdenes de Satanás junto con toda la congregación. Ah, hermano, es que está apresado Satanás y está apresado y aún así está sometido a sus órdenes. ¿Dónde está la paciencia de los santos? La justicia. De manera que tú no creas que en Cristo es lo mismo que en el Antiguo Testamento. En Cristo dice, el que quiera vivir piadosamente y se parecerá persecución. Y si tú la quieres evitar, pues es como ir en contra de Dios. Déjame decirte que no hay nada imposible en Cristo, ¿va? Que Cristo es el que nos da la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, según la palabra. De manera que yo no le puedo decir a Cristo, ay, Cristo, es que está bien difícil, Cristo. Pues me va a decir Cristo, no, yo no te voy a someter a ninguna prueba que tú no puedas pasar. Otra cosa es que tú te dejaste vencer. Tú le abriste la puerta al diablo. Tú te creíste sus mentiras. Tú te dejaste intimidar. Acuérdense que los cobardes, dice, no van a entrar al reino de los cielos. Y que no es difícil. Las pruebas parecen imposibles cuando tú te alejas de Dios. Pero cuando tú estás bien cerca de Dios, fácil pasas la prueba. Sí se siente feo, no digo que no. Sí se siente cierta molestia. Dice, pero se supera en el nombre de Cristo. Se goza en el nombre de Cristo. Se goza pensando en la esperanza que me espera en el paraíso y en el cielo. Pero cuando tú no te aferras a la palabra de Dios, dice, vas a ser vencido. Y no vas a pasar la prueba. Y vas a creer que es bien difícil. Como te digo, yo antes de cuando no me consagraba a Dios, miraba a Isaías, cómo lo cerraron. Y supuestamente lo partieron en dos, o no sé cómo lo hayan cerrado. Yo decía, no, pues qué difícil el camino de Cristo, se me hacía difícil. Y yo decía, pues qué valor de profeta, ¿va? Qué valor, va. Pero yo digo, pero si yo quiero seguir a Cristo, me pasará lo mismo. Y se me hacía bien difícil y no quería un compromiso con Cristo, ¿va? Y te lo digo como ejemplo, ¿va? Como cuando uno no confía en Dios, dice, todo se te hace difícil, todo lo ves imposible, todo. Y el miedo te aparta de Dios. Y la persecución te aparta de Dios. Y los problemas te apartan de Dios. Y las dificultades te apartan de Dios. Y nunca entras al reino de los cielos. Y luego miraba que a Juan del Bautista le cortaron la cabeza. Y yo pensaba entre mí, Juan del Bautista, pues te hubieras callado, no hubieras dicho nada, hombre. Y si sabes tú que una de las herramientas favoritas del diablo es callarte y que no digas nada. Eso es lo primero que te dice el diablo, cállate, no digas nada. Eso es lo que yo me quedaba pensando dentro de mí, erróneamente pensaba yo, Juan el Bautista, ¿qué te costaba no decir nada? Quédate callado, hombre, pues déjalos allá su vida. No, pues que es parte de la justicia. Después fui entendiendo que es parte de la justicia. Hablar es parte de la justicia. Y él lo hacía para salvarlos. Él quería salvar a esas personas que estaban en unión, que estaban en condenación, por causa de desobedecer la palabra. Él los quería salvar. Pero si te quedas callado, ¿cómo lo vas a salvar? ¿Cuántas veces no he estado yo en peligro de muerte y todo el mundo se queda callado? Algún día tengo que morir, no sé cuándo, si en mi vejez o antes de mi vejez, no lo sé. Pues tengo que morir como todo el mundo tiene que morir en este mundo, nadie vive para siempre.
Pero cuántas veces desde que me consagré a Dios no he estado en peligro de muerte y ni un cristiano ha hecho nada. Antes se unen a mis opresores. Porque el diablo los tiene calladitos para que no hagan justicia, sino que cooperen en la injusticia. De manera que cuando yo, ahora que me consagré a Dios, yo ya no veo tan difícil los casos que vivieron los cristianos. Sí me causa admiración, pero ya lo veo posible, porque ya estoy cerca de Cristo, ya estoy consagrado a Dios. Veo al profeta Isaías y ya sé por qué él pudo soportar ese sufrimiento. Y ya sé cómo hacerle yo para soportar ese tipo de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas vaya a seguir pasando en este mundo o vaya a seguir viviendo? Solamente la voluntad de Dios, Cristo lo sabe, ¿va? Por una cosa sí sé, ¿va? Que mientras yo viva, tengo que estar sometido a mi Señor Jesucristo, ¿va? Y a la misericordia y a la piedad. Y tengo que tener en cuenta que se sufre guardando los mandamientos de Dios, ¿va? Pero ¿cómo le hago yo para ser vencedor de las pruebas? Amando a Cristo, amando su palabra, orando, evangelizando, tratando de edificar al pueblo de Dios por cualquier posibilidad que tengas, para que Dios te pueda transmitir valor por medio de su espíritu, fuerzas, ánimo y protección divina, para que tú no tengas temor a Satanás. Dice un canto: si al cruel enemigo teme combatir, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Y es que cuando uno se aparta de Dios, todo nos da miedo. Y cualquier prueba nos vence. Y estamos ore y ore a Dios y ore a Dios. Pues sí, pero pues es que no abres la Biblia. No te pones a obedecer los mandamientos. No confías en la palabra de Dios. Una cosa es hablar y otra cosa es confiar. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que guarda la palabra de Dios. De manera que a mí antes me daba miedo el caso de Isaías, me daba miedo la crucifixión de Cristo, me daba miedo el caso de Juan el Bautista, me daba miedo la cautividad de Israel, me daba miedo cómo Daniel entró al foso de los leones, cómo los jóvenes entraron al juego. ¿Por qué? Porque no dejaba penetrar la luz. Pero una vez que me hago noble y que le abro el corazón a Cristo y que la luz penetra en mí, entonces los miedos desaparecen. Entonces ya no me da miedo combatir a Satanás. Ya no le tengo miedo a mi cruel enemigo. Si al cruel enemigo temes combatir, te dice el diablo, cállate, y tú ves en peligro de muerte y no dices nada, te quedas callado, porque tienes miedo combatir al cruel enemigo. Pero cuando tú te consagras a Dios, vas a tener la valentía que tuvo Elías de enfrentar a Jezabel y a los 450 profetas fanfarrones del diablo. Todo lo que sea diablo es pura fanfarronada. Todo lo que sea la bestia y Satanás son puros fanfarrones que se afirman en sus mentiras y que son crueles y son sin misericordia. Pero cuando tú y yo como cristianos dejamos penetrar la luz en nuestro corazón, les vamos a dar frente. Pero mientras, siempre vas a estar obedeciendo todo lo que ellos te digan. Habla despacito y habla de puro amor, y estás hablando de puro despacito y de puro amor. Habla fuerte y hablas fuerte. Estás sometido a todas las órdenes del diablo, porque no dejas penetrar la luz de Dios en tu corazón. No le quieres hacer frente a Satanás. Si al cruel enemigo temes combatir, si Dios no contesta tu ferviente pres, aquí viene la respuesta: que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Óyeme, pero estás diciendo que para ser feliz, si acabas de hablar de sufrir, pues te estoy hablando de la vida eterna en el paraíso.
Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué crees que el diablo te mete miedo por medio de la cautividad, por medio de la muerte? Para que te apartes del Dios vivo y pierdas la vida eterna. Pero aquellos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por la palabra de Dios, que dejamos penetrar la luz, que hablamos la verdad, que edificamos el pueblo de Dios y que combatimos a Satanás, no hay temor en nosotros. Y nos espera una vida feliz en el paraíso. Pero los hermanos, en vez de animarte, hermano, cállese, ya no le diga nada al diablo. Ya ves, ya lo corrieron por andar ahí gritando. Pues claro, porque la hermosa luz de Dios está en mí y no tengo temor de enfrentar a mis enemigos y de combatir a Satanás. Mas tú todo el tiempo te la pasaste callado. Antes te sometiste a tus órdenes por temor a Satanás, ¿va? El cual es un perdedor y ya está vencido. Otra cosa es que tú te dejes vencer, ¿va? De manera que yo te aconsejo, para que tú le puedas dar frente a Satanás, y se tienes que dejar penetrar la luz de Dios. Dejar penetrar la luz de Dios es confiar en la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra de Dios. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. De manera que Juan el Bautista podía enfrentar al cruel enemigo. O sea, dime que cortarte la cabeza, ¿a poco no es crueldad eso? ¿Y qué valor de enfrentar al enemigo? Porque la hermosa luz de Dios fulguraba en él. Oye, qué valor de hombre de ser crucificado y fuertemente torturado y muerto despacio de parte del Señor Jesucristo, porque la hermosa luz de Dios fulguraba en él. Oye, qué valor de profeta para dejarse cerrar con un serrucho. ¿Por qué? ¿De dónde? Porque, ¿sabes? No lo cerraron nomás por hacer, lo cerraron porque enfrentaba al cruel enemigo. ¿De dónde salía ese valor? Pues que la hermosa luz de Dios fulgura en ti. Que si no dejas penetrar la luz de Dios en ti, te vas a convertir en un cobarde y no vas a entrar al reino de los cielos. Vas a andar ahí viviendo engañosamente. No, hermano, es que yo tengo que evitar la cautividad y la muerte para que vean que estoy obedeciendo a Dios. No, hermano, la palabra de Dios dice todo lo contrario. El que vaya a cautividad tiene que ir a cautividad. El que vaya a ser muerto a espada va a ser muerto a espada. Aquí está la paciencia del santo pueblo de Dios. Y te digo, no es que tengan que ser así, va. A lo mejor puede que no nos toque así o puede que te toque así. Te hablo en dado caso que te llegue a tocar así o que me llegue a tocar así, ¿verdad? No sabemos. Lo único que sé es que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tengo que mostrarme fiel al Señor Jesucristo. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Pero la mayoría de los hermanos andan confiando en los engaños de Satanás. Siéntate y dale la espalda. Si se para ahí, vete tú, párate de frente y dale la espalda. Y luego ellos suben consejos fanfarrones en internet o en video, ¿va? Para obras engañosas de Satanás, ¿va? Y lo primero que tienes que hacer es desechar todo ese engaño. Ya no andar participando en mentiras, queriendo poner mal a un inocente y a un siervo de Dios, ¿va? Primera de Timoteo 4:7. No, mándalo a traer huevos, mándalo a traer una cebolla, no me chorras de obras engañosas que Satanás les hace participar. Es que ya vio los huevotes que tienen, hombre, o sea, puras obras engañosas que el diablo hace participar al pueblo santo de Dios, ¿no? Y que ustedes prestan sus servicios al engaño. Primera de Timoteo, para empezar, si quieres que la hermosa luz de Dios penetre en ti, tienes que deshacerte de todas esas abominaciones, obras engañosas de parte de Satanás. Y confiar en la palabra de Dios. Yo siempre me decía, oye, pues
porque todo el mundo se para enfrente de mí, me da la espalda, ¿va? Y luego hasta parecen bien ridículos, hasta están así, ¿va? Y luego me miran y lo hacen así, ¿va? Digo, oye, pues ¿de dónde sacan esas ridiculeces, va? Y ahora vi un video en el Facebook, ¿va? Y ya me di cuenta, ¿va? Y dije, estos todavía siguen participando en las obras engañosas del diablo, ¿va? Queriendo culpar a inocentes, ¿va? Y digo, y siendo siervos de Dios, doctores de la ley, se andan participando en obras infructuosas de la ley, de las tinieblas, ¿va? Yo me quedo, por eso el pueblo de Dios, dice, a veces no anda caminando en rectitud, porque si los líderes están sometidos a las órdenes a las obras engañosas del diablo, pues continúa el pueblo de Dios. Puede suceder, ¿va? En las iglesias de Cristo. En vez de que desechen todos esos engaños, desechen toda esa mentira, no. Dice, ahí andan dándole crédito a las obras engañosas de Satanás. Primera de Timoteo 4:7. Te me quedas viendo en los pies y luego te ríes y yo digo, esta está siendo instruida por Satanás. Y muchos cristianos están siendo instruidos por el diablo, bastantes. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas. Párate y dale la espalda. Siéntate en el sillón y dale la espalda. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. No vas a traer huevos. No vas a traer una cebolla. O sea, puras fanfarronadas que el diablo les ordena. Puras fanfarronadas. Sometidos a las órdenes engañosas de las tinieblas. Por eso no tienen valor de enfrentar a las tinieblas, al diablo y a su ejército. Por eso están todos, la mayoría de los cristianos ahorita están sometidos bajo la opresión de Satanás, cooperando con sus artimañas, porque no quieren ejercitarse en la piedad. Si al cruel enemigo temes combatir, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Pero todas esas personas han traído obras engañosas, consejos mentirosos, que a lo mejor hablan muy bonito y parece que están haciendo justicia y parece que están salvando, pero en realidad, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, pero por su fin son caminos de muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejercítate en la piedad, dice el Señor Jesucristo. Desecha todas esas abominaciones engañosas y prófanas y viejas que no sirven para nada. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas. Déjale de estar dando la espalda a alguien porque Satanás te lo ordena. Déjale estarle mirando los pies y riéndote porque Satanás te lo ordena. Deja de estarlo mandarlo por huevos o por una cebolla porque Satanás te lo ordena. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Deja penetrar la luz de Dios en ti. Confía totalmente en la palabra de Dios. No le tengas miedo a las tinieblas, a Satanás, para que podamos alcanzar la salvación. Porque de que la iglesia de Cristo es una iglesia hermosa y preciosa, lo es. Pero cuando ya no queremos obedecer la palabra de Dios, dice, dejamos de ser hermosos para Dios. La Biblia dice que Lucifer era una persona hermosa cuando obedecía la palabra de Dios. Pero ese mismo capítulo que dice que era hermoso, ese mismo capítulo dice que dejó de ser hermoso cuando dejó de obedecer la palabra de Dios. Así que cualquier iglesia de Cristo, ante los ojos de Cristo, es hermosa. Y para mí también lo es. Porque es en donde está la salvación de la vida eterna. En la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia de Cristo deja de desobedecer la palabra de Dios, se convierte en abominación para el Señor Jesucristo, ¿va? De manera que tú y yo debemos de ejercitarnos en la piedad. No en fábulas, en creencias humanas, en sabiduría humana, en conocimiento humano, no. Ejercítate en la piedad. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la piedad. Primera de Timoteo
4:7. Desecha las fábulas prófanas. ¿Ves cómo te hacen profanar el mismo templo de Dios con su propia gente y ni cuenta te das? Desecha las fábulas prófanas. Y de viejas, ejercítate para la piedad. Enfócate en la palabra de Dios. Anima al pueblo de Dios, a la hermosa iglesia de Cristo, a que guarde los mandamientos de Dios. A que se enfoque en la manera en la que viven los cristianos según el Nuevo Testamento y no el Viejo Testamento. Enséñale que podemos sufrir persecución, muerte, por causa de seguir la justicia, ¿va? Pero que no tengamos temor por esas cosas, ¿verdad? No teman a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Enséñales que vamos a ir a vivir a un mejor mundo después de que muramos, al paraíso y al cielo. De manera que no tenemos por qué andar en temor en este mundo, ¿verdad? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mira, mete un sillón en la oficina, siéntate en la orilla y a él siéntalo allá. En dado caso que se llegue a sentar en una silla, quítalo, dile que se siente en el sillón. Y luego cuando se siente en el sillón, dale la espalda. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, no ande participando en esas obras engañosas de Satanás. No ande cooperando con las obras infructuosas de las tinieblas. Deseche esas fábulas. Párate y dale la espalda. Desecha esas fábulas. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Por qué le voy a hacer eso si es un hombre que sigue a Cristo? Si es un hombre que sigue la justicia. Si no ha hecho nada para nosotros hacerle ese tipo de cosas. Pero no puedes negarte porque no puedes hacerle frente a Satanás, a sus obras engañosas. Mas antes te unes a todos sus engaños y mentiras, porque no hay luz en ti. No que no tengas el Espíritu Santo, pero Satanás te está apartando de Dios y ni cuenta te estás dando. Estás profanando el templo de Dios y ni cuenta te estás dando. Dios se está apartando y ni cuenta nos estamos. A veces Dios se aparta de nosotros y ni cuenta te das. Por falta de que tu mirada ya la quitaste de la Biblia. Ya la estás poniendo más en el mundo, en lo que hacen los seres humanos, en psicólogos, en qué dice el psiquiatra, en cuál es la opinión del ser humano, en vez de cuál es la opinión de la Biblia. Ejercítate en la piedad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 5:10. ¿Sabes por qué yo no me siento sin esperanza? Y a pesar de lo que estoy viviendo, y a pesar que he pasado por pruebas de muerte, ¿va? Y no sé si vaya a continuar viviendo, vaya a morir, no lo sé, solamente Dios sabe. Pero una cosa sé, que tengo que guardar la palabra de Dios. ¿Pero sabes por qué no tengo temor? ¿Y por qué me siento feliz? ¿Y por qué hay alegría en mí? ¿Y por qué a eso no me preocupa? Si pierdo la vida o no, ¿sabes por qué no me preocupa? Porque sé que mi galardón es grande. Pero para eso le tengo que demostrar valentía, honestidad, fervor, celo, pasión por la gloria de Dios y amor profundo por el Señor Jesucristo. Y un deseo intenso de ir al paraíso o de ir al cielo. Intenso. Mateo 5:10. De manera que yo sé que estoy pasando por una prueba difícil. Y tal vez algunos de mis hermanos también están pasando, ¿no? Pero muchos están siendo arrastrados por el engaño de Satanás. Y grandes maestros y grandes líderes dice que
que conducían bien al pueblo de Dios, dice, ya Satanás los está haciendo errar, ¿verdad? De manera que yo les aconsejo a que no pierdan la esencia que antes tenían, ¿verdad? El liderazgo que antes tenían, que Satanás no se los haga perder, ¿verdad? Porque si Satanás los quiere arrastrar con sus engaños y mentiras, profanando el templo de Dios, es porque ustedes, dice, también les espera un galardón igual que a mí en el cielo. Pero Satanás te quiere hacer que lo pierdas, ¿verdad? La única forma de no perder el galardón es permanecer fiel en Cristo, guardando sus palabras, combatiendo a Satanás, protegiendo a los hermanos de las iglesias de Cristo. Nosotros los cristianos estamos para protegernos, cuidarnos unos a los otros. Y al mundo predicarle y traerlos a Cristo por medio de la palabra de Dios. Dándoles a conocer el glorioso y magnífico y poderoso reino de los cielos, ¿verdad? Que es en donde mora el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Por medio del Espíritu Santo. Estamos para protegernos los cristianos, no estamos para traicionarnos, para hacernos sentir mal. No estamos para conducirlos a la muerte, estamos para conducirlos al paraíso o al cielo, a la vida eterna. Para eso estamos los cristianos. Mateo 5:10, y eso es lo que, y más en estos tiempos tan difíciles, es lo que más tenemos que hacer, es lo que más tenemos por lo más que nos tenemos que esforzar, es por guardar la palabra de Dios y protegernos unos a los otros, y amarnos, y perdonarnos. Mateo 5:10. Bienaventurados y no tenerle miedo a la cautividad, no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a la opresión, al sufrimiento, no tenemos por qué tenerle miedo. Esta es la razón, Mateo 5:10. Bienaventurados porque somos bienaventurados. Que Satanás no te haga perder esa bienaventuranza haciéndote someter a sus órdenes. Niégate y niégalo, resista a Satanás y no cooperes en sus obras engañosas, para que no pierdas tu bienaventuranza, para que yo no pierda mi bienaventuranza. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. ¡Ah, qué hermosura! Dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¡Qué hermosura! Dice, dice que intentan quitarme la vida por causa de la palabra. ¡Qué hermoso saber que soy perseguido injustamente por causa de ser miembro de la iglesia de Cristo, por causa de predicar la verdad, por causa de darle frente a Satanás! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí viene lo más hermoso, ¿eh? Y lo que yo no quiero que la congregación en donde yo me reúno pierda esta gran bendición, ¿verdad? Y que todas las iglesias de Cristo no pierdan esta gran bendición, ¿verdad? Y que Cierra Ventana, en donde yo me reúno, que pueda lograr el objetivo de juntos, dice, vernos otra vez en el paraíso y en el cielo, ¿va? En el día que esté establecido, ¿va? Bienaventurados los que padecen persecución. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate qué cosa tan hermosa. Cuando tú puedes comprender lo que te espera el día que mueras y vayas con Cristo, ¿va? Por imagínate, hermano, que por tener miedo y por no hacerle frente a Satanás y por no guardar la palabra de Dios y por infiel, por traicionero, te diga Dios como a la persona que nomás le dio un talento. A ver, ¿tú qué onda con el talento que te di? Ese talento, todos tenemos talentos desde que entramos a las aguas del bautismo salimos. A ver, ¿tú qué hiciste? Te vimos participar en puras injusticias. Te vimos participar en engaños. Te uniste a Satanás para matar a los siervos de Dios, en vez de defender a los siervos de Dios, en vez de proteger a la iglesia de Cristo, en vez de proteger a tu hermano o a tu hermano. ¿Por qué no hiciste nada? No, pues tuve miedo a las tinieblas. Dice, ¿sabías que los cobardes no entrarán al reino de los cielos? ¿Sabías que los que no guardan la palabra de Dios no van a entrar a los reinos de los cielos? ¿Sabías que el que no le quiere dar frente a Satanás no va a entrar al reino de los cielos?
¿Por qué no hiciste nada? Qué feo y qué cruel que seas arrojado a las tinieblas. Átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas. Porque no quiso completar la misión que tenía en el mundo por temor a Satanás. Pero bienaventurados, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro 4:12. Yo no estoy diciendo que sea fácil la persecución, yo sé que es difícil, pero cuando uno comprende la situación, entonces viene el gozo, entonces viene la felicidad y viene la resistencia, ¿va? Y te das cuenta que, qué cosa tan hermosa es padecer persecución por causa de la justicia y el galardón tan grande que nos espera en el reino de los cielos, aparte de la vida eterna, ¿va? Primera de Pedro 4:12. Amados, iglesias de Cristo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria tan hermosa y poderosa os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí, reposa sobre ti. Porque el hermoso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Romanos 12:14. Una de las cosas de las persecuciones que nosotros pasamos, una de las cosas difíciles, pero con el poder de Cristo se va haciendo fácil, también es que no nomás debemos de soportar la persecución y gozarnos en ella. Cuando tú ya empiezas a gozarte en la persecución, dice también cuando uno está siendo probado en fuego, dice también a veces, dice, nos da coraje las acciones de nuestros enemigos. Pero cuando Cristo está en nosotros, aprendemos a perdonarlos. Poco a poco, ¿va? O tal vez rápido, no lo sé, ¿va? Pero cada vez se te va haciendo más fácil perdonarlos. Cada vez se te va haciendo más fácil que también haya misericordia para ellos, ¿va? Y yo, mis opresores, a mis enemigos, pues yo que más deseo que tal vez se logre, ¿va? Que ellos también vengan a la vida eterna y logren el perdón de Cristo como nosotros, ¿va? Y vayan con nosotros a la vida eterna, ¿va? A veces, por todo lo que me hacen de su presión, a veces me enojo, ¿va? Y a veces sí me da cierto coraje por causa del sufrimiento y las injusticias. Porque la escritura dice que el amor, dice, no se goza en la injusticia. Es decir, lo contrario a no gozarse es enojarse. Dice, el amor, dice, no se goza en la injusticia. Pero tampoco dejo que el enojo, permanezca en mí, ¿va? O que el sol se ponga sobre mí, ¿va? Por causa del enojo, ¿va? Sino que me esfuerzo por desecharlos y que Dios tenga misericordia, si tal vez se le concede a alguno de ellos, de mis opresores, a mis enemigos, o de los que persiguen a los cristianos, se les sea concedido el perdón y la misericordia y vengan a Dios, ¿va?
y sean salvos, dice, de la destrucción mundial que viene sobre todo aquel que no obedece el evangelio, ¿va? Y vengan a la felicidad en el paraíso o en el cielo, ¿va? Romanos 12:14. Porque no solamente tienes que aprender a soportar las aflicciones en Cristo hasta que logres el gozo en las tribulaciones, sino que también tienes que esforzarte por perdonar a tus enemigos, ¿va? Y desear que vengan a la salvación, ¿va? Aunque en ellos haya crueldad. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Lo más recomendable es esforzarse por el perdón. Y cada que tú aprendes a perdonar, se te es más fácil el perdón, ¿verdad? Y empiezas a hacer la vida y un poco más fácil el camino de Cristo, ¿verdad? Porque sí es difícil las persecuciones y las opresiones, ¿verdad? Pero siempre y cuando viene el perdón, dice, aprendes a perdonar. Dice, entonces el amor de Cristo y se va creciendo en nosotros, ¿verdad? De manera que vamos a desear que nuestros enemigos puedan venir en algún tiempo al arrepentimiento del perdón de pecados en las iglesias de Cristo, ¿va? Por el amor de Cristo, ¿va? A veces nos vamos a enojar, ¿va? Es permitido enojarse también o airarse, pero siempre buscar el perdón, ¿va? Para que si al caso se les concede a algunos de ellos venir a Cristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú abres el Antiguo Testamento y tú vas a ver que los que guardaban la palabra de Dios no sufrían persecución, eran prosperados, sus cultivos daban fruto, sus negocios funcionaban muy bien, ¿verdad? Y todos les salían bien los que guardaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En Cristo es bien diferente. La manera de operar en Cristo es diferente. En Cristo vas a sufrir persecución, vas a sufrir muerte o peligros de muerte. Todo el tiempo, todos los días vamos a ser como ovejas que van al matadero. Vas a estar lidiando con la muerte todos los días. Si vas a vivir hasta tu vejez, o yo hasta mi vejez, solamente Dios sabe, voy a sufrir persecución hasta mi vejez. Y posiblemente pueda ser llevado en cautiverio por obedecer la palabra de Dios. O pueda ser llevado a ser muerto a espada, no lo sé, ¿va? Solamente Dios sabe, ¿va? Pero tienes que tener bien en cuenta que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que sufrir, sufrirá y se persecución, ¿va? Que es muy diferente el tiempo antiguo al Nuevo Testamento. En el tiempo antiguo, a los que obedecían no se los llevaban cautivos, y a los que desobedecían se los llevaban cautivos. En Cristo es diferente. En Cristo se van a querer llevar cautivos a los que obedecen la palabra de Dios. Y a los que no obedecen la palabra de Dios no se los van a querer llevar cautivos. Segunda de Timoteo 2:3. Fíjate bien lo que el Señor Jesucristo le transmite a Pablo y lo que Pablo le transmite a Timoteo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, ¿va? Bueno, lo mismo sucede en las iglesias de Cristo. Cristo escoge mensajeros, Él es la cabeza, nos da iluminación a través del Santo Espíritu de Cristo y nosotros le damos un consejo a las iglesias de Cristo. Fíjate lo que Cristo le dice a Pablo y lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.